Así es, desde el Comité Antisida ya se han adaptado a esta nueva realidad para seguir atendiendo a todo aquel que lo necesite. Bárbara, presidenta de este comité, ¿cómo está? Muy buenas, bien, bien. Ya estamos de vuelta después de todo este proceso tan de locos que hemos vivido y por fin ya hemos podido volver a abrir las puertas a todo aquel que quiera venir a seguir utilizando el recurso del Comité Antisida. ¿Cómo han vivido un poco el estado de alarma? ¿Cómo han seguido atendiendo igual a esas personas que lo necesitaban cuando estábamos confinados? Pues bien, nos tuvimos que poner rápido a elaborar un protocolo específico porque nosotros la sede la cerramos ya el día 14 de marzo, que fue cuando empezó el estado de alarma, y tuvimos que adaptar nuestra labor a poder teletrabajar por un lado y no olvidar a todas las personas que en ese momento pues igual tenían un poco más de miedo porque era una desinformación terrible la que había al principio para todas las personas y nuestros usuarios se consideraban al principio más desinformados porque nadie les sabía decir si exactamente el hecho de no tener VIH podía ser una persona de riesgo. Los primeros 15 o 20 días fueron un poco de caos total. Nosotros atendíamos a las personas a través de telefónicamente y bueno, pues nada, había un desconcierto porque ellos a la vez pues ya pasaron, muchos de ellos ya habían pasado una pandemia anterior en los años 80-90 y ya al principio se creía, pues el miedo paraliza, ¿no? Al final ellos tenían como más dudas, estaban más tristes, más angustiados, venían un poco, la salud mental pues se vio un poco deteriorada las 3 o 4 primeras semanas. Nosotras lo que hicimos fue intentar nada, pues responder a sus preguntas, informarnos muchísimo, trabajar más en red con las coordinadoras o con las personas que realmente tuviesen una información veraz para que nosotros pudiésemos trasladar toda esa información a los usuarios y nada, en el transcurso del tiempo ya logramos un poco tranquilizar y que las cosas fuesen más a su cauce porque bueno, pues la evidencia es que por tener el VIH tú no eres una persona de riesgo, si tú tienes las defensas y está controlado, tomas la medicación y estás controlado, tú vas a ser una persona como otra cualquiera, salvo que tú tengas ligado alguna otra patología más de riesgo, pues que sea coronaria o de diabetes o X, ¿no? Entonces eso les tranquilizó bastante. Sin embargo, nosotras todas las necesidades que ellos primarias, vamos a decir, de medicación no podían atenderles en los centros de salud ni en el hospital, todo el tema de medicación, farmacia, todo eso nos tuvimos que poner a tope en marcha para poder lograr entre dos personas, que somos María y yo, las dos educadoras que trabajamos aquí, poder atender a todas las personas que necesitaban de nuestros servicios. Claro, obviamente en ese momento no puedes contar con la red de voluntariado, que sí que es muy necesaria en una entidad como la nuestra, pero claro, estando confinados, nada más que las dos trabajadoras teníamos que hacer todo el trabajo. ¿A cuántas personas más o menos teníais que prestar esa atención? Pues no sé decirte exactamente, porque no tengo una lista concreta de personas, pero muchas, porque bueno, hay mucha gente que tiene de forma natural familiares y amigos que ayudan de forma natural, pero cuando estamos confinados esa ayuda ya no la tienes, porque obviamente todo está encerrado, entonces se aumenta, vamos a decir, el número de visitas que de alguna otra manera no hubiésemos podido o no hubiésemos tenido que hacer trabajo. Entonces sí, vamos a decir que hemos duplicado nuestro trabajo. Bárbara, ¿cómo es la atención aquí en esta sede, en el barrio de San Juanillo, del Comité Antisida? ¿Cómo os habéis adaptado a esta nueva realidad? ¿Qué hay que hacer si queremos venir, si necesitamos algo? Bien, pues nosotros tenemos la puerta abierta para toda la población general que quiera venir a hacernos consultas, a hacerse la prueba del VIH o simplemente pues, a informarse o a recoger material preventivo, que es un poco lo que solemos hacer aquí. Siempre vamos a indicarles que, bueno, pues obviamente si tienen fiebre o se encuentran mal, que no es el mejor momento para acudir, siempre con cita previa. Y nosotros tenemos aquí, bueno, pues gel hidroalcohólico, siempre el uso de mascarilla para poder entrar al local, que ahora es obligatoria ya, pero hasta hace poco pues era obligatorio también traerla y si la persona no disponía de ella, nosotros le facilitamos ese material, le podemos aportar la mascarilla y luego pues nada, tenemos el gel hidroalcohólico, las toallitas o el lavado de manos si es necesario. La distancia social la tenemos, bueno, tenemos habilitado, perdón, una única sala en la que se atiende a las personas. Nosotros en el comité tenemos 2 salas y entonces solamente tenemos habilitada para el público una, de cara a que nosotras, las trabajadoras, vamos a utilizar una, y para atención al público es aquí, vamos a decir, en la entrada del comité.
Bárbara, ¿qué servicios dais? ¿Qué podemos encontrar? ¿Con qué consultas podemos venir? Porque decías que hacíais la prueba, pero esto es mucho más, ¿no? que todo eso. Sí, a la población general lo que les invitamos es a venir a simplemente pues por informarse, ¿no? Nosotros trabajamos todo el tema de las infecciones de transmisión sexual, la sexualidad, las relaciones afectivas y obviamente la información acerca del VIH y sus consecuencias sociales sobre todo. Una persona de la calle cualquiera puede venir a informarse, pero también puede venir algo muy importante que nosotros recalcamos. Uno de los servicios estrella que tenemos es la prueba del VIH, que invitamos a todo el mundo a que pueda venir a hacérselo. La prueba del VIH es una prueba rápida que se hace aquí directamente en sede, no es de sangre, es de oral, y en media hora tú obtienes los resultados inmediatamente. Es un servicio totalmente anónimo, confidencial y gratuito. En muchas ocasiones tenemos más recursos para poder hacernos esta prueba, pero siempre implica una pequeña dificultad o de acceso o económica o de tener que dar más explicaciones. Entonces el comité es un sitio pues como un refugio, ¿no? Al final aquí se preserva muchísimo la intimidad, el anonimato, somos profesionales y tenemos mucha experiencia en todos los temas, se puede hablar más claramente, más francamente y bueno, pues eso a la persona le gusta mucho, es un sitio que da confianza. Más cosas que se pueden hacer, pues utilizamos también el servicio de los jóvenes como reclamo, es algo muy importante que es el reparto de material preventivo. Tanto jóvenes como personal, aunque no hay edad. Sin embargo, en los jóvenes nos gusta mucho porque tenemos un programa que se dedica a la educación para la salud. Consideramos que las personas jóvenes tienen que ser más conscientes o pueden tener más posibilidades de tener conductas de riesgo porque no hay una educación todavía reglada o una educación en la que se insista en estos temas y entonces como estás muy desinformado o te informas por internet o no hay una base, nosotras podemos servir como de enganche. Entonces lo que hacemos es repartimos gratuitamente material preventivo, preservativo, lubricantes, enseñamos a los adolescentes cómo es el correcto uso del preservativo, la negociación del uso, el cómo saber decir que no, trabajamos un poco esas habilidades sociales y a cambio pues le damos el material preventivo. Entonces eso a nivel de grupo, a nivel individual es un programa que también tiene mucho éxito. Por otro lado, con grupos específicos trabajamos un poco por encima del colectivo LGTB y también con las trabajadoras del sexo, ¿vale? Que acuden a la sede o bien para que las derivemos a un servicio médico en concreto o bien para recibir ese material que te digo que también repartimos a toda la población general. Notáis que, bueno, pues que llenáis un vacío, esa educación sexual para los jóvenes, quizá en casas a veces no se habla, da un poco más de apuro todavía, aunque no debería ser así. En los colegios e institutos no siempre se aborda. Entonces, ¿sentís que venís a rellenar un vacío social, una necesidad social de hablar claramente de esos temas con los jóvenes, ¿no? Es que es imprescindible. O sea, si nosotros no llegamos a tener la información de qué es lo que se trata, ni dentro de las casas, obviamente, ni dentro de los centros educativos. Lo que sí sabemos es que todavía es escasa, es decir, no está completa. Entonces nosotros trabajamos para desmitificar y para naturalizar algo con lo que a día de hoy todavía creo que arrastramos dificultades, ¿no? O sea, no se habla con la misma naturalidad de la sexualidad que de cualquier otra cosa. Ahora que estamos en plena época de coronavirus, todo el mundo habla del virus, de las transmisiones, de la prevención, de cómo hay que hacerlo, cómo hay que actuar. Sin embargo, ese mismo recurso que es hablar naturalmente y con toda la familia, con todos tus amigos, en los bares, en cualquier sitio, no lo es del VIH o de las infecciones de transmisión sexual. Entonces servimos como apoyo y damos voz, ¿no? Al final somos un recurso imprescindible. Sí, porque igual los jóvenes asocian el no usar el preservativo a riesgo de embarazo, pero no saben que los riesgos son mucho más amplios, ¿no? a eso. Claro, es que nadie te explica las infecciones de transmisión sexual, aparte que no solamente existe el VIH o el SIDA, es decir, que hay muchas otras que están muy extendidas, como puede ser virus de papiloma humano. También recibimos a madres interesadas por ese tipo de infecciones, por el tema de las vacunas y demás, para ver, bueno, pues eso, la información al final es educación
y crea una conciencia crítica tanto al adolescente como al adulto. Al final creo que el colectivo más difícil al que se nos hace a nosotros como el reto mayor que tiene el Comité Antisida son los adultos. Son los adultos, porque al adolescente se llega más fácil, pero la persona adulta que tiene ya esas creencias más afianzadas, esas conductas ya de muchos años, a esa persona es a la que más nos cuesta llegar. Hay mucho desconocimiento también entre esos adultos, Bárbara. Sí, porque son creencias atrasadas, es una educación de hace muchos años o son personas que les cuesta más cambiar, ¿no? Tienen integrado el hecho de la relación de pareja estable, de las relaciones cuadriculadas, es decir, que todo lo que se salga de ahí lo ven como desconocido y al final lo que te estás perdiendo es actualizarte, ¿no? Entonces, esto como en todo lo sanitario, también lo social, pero sobre todo lo sanitario va en continua evolución. Entonces, las infecciones de transmisión sexual que hace 4 días estaban desaparecidas, hoy en día las tenemos otra vez con nosotros. Entonces, si tú te has quedado con que la sífilis ya no existe en España, pues te has quedado muy atrasado porque todavía sigue existiendo, ¿vale? Y bastante. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas son importantes. Bueno, María, igual que ahora usamos las mascarillas en la cara, que estamos muy concienciados de prevenirnos frente a la pandemia del coronavirus, también hay que seguir previniendo el no contagiarnos el SIDA, ¿no? El no hacer actividades de riesgo. En realidad, en el tema de la prevención de la transmisión, que nos gusta más utilizar la palabra transmisión que contagio, y ahora que estamos en el tema del coronavirus y hay un montón de información con respecto a todo esto, pues ya que nos ponemos, puntualizo. El coronavirus es una infección que se contagia porque se transmite a través del aire y, sin embargo, el VIH es una infección que se transmite porque solo hay unos determinados fluidos muy concretos que pueden producir la transmisión entre una persona que tenga el VIH sin medicación y otra persona. Entonces, por eso nos gusta más utilizar esa otra palabra. ¿Qué tenemos que hacer para no transmitir ni que nos transmitan el VIH? Pues al final en el VIH hemos evolucionado muchísimo y ahora tenemos toda la información y es algo muy claro. Entonces la realidad es que tenemos mucha información acerca de cómo se transmite la infección y no hay nada que se quede al azar. La infección solo se puede transmitir de 3 formas: vía de la madre al hijo, de forma en España en concreto, en Europa, en los países en los que gozamos de un sistema sanitario fantástico, esta transmisión directamente la obviamos, no existe esta fórmula de transmisión vertical. Existe la otra fórmula que es en sangre y que a día de hoy también es algo más marginal, puesto que las fórmulas en las que se podría producir la transmisión apenas ocurren. Entonces, al final, el VIH en 2020 es una infección de transmisión sexual. Casi el 90% de las nuevas infecciones que se producen todos los años, casi 4.000, son vía sexual. Y la realidad es que lo que tenemos que conocer cuáles son las fórmulas de transmisión vía sexual y utilizar un preservativo. Esta sería la fórmula más fácil de no adquirir la infección. Lo tenemos muy fácil, María, en nuestras manos está entonces prevenir esa transmisión. Bueno, la realidad es que quizás no es tan fácil, no porque en la práctica no sea sencilla, es decir, al final todos sabemos lo que es un preservativo y la gran mayoría de la población en algún momento lo ha utilizado o lo ha tenido entre las manos. Esa es una realidad que podríamos decir que es súper sencilla. ¿Cuál es entonces la dificultad? ¿Por qué seguimos teniendo nuevas infecciones? Porque realmente la población no está concienciada en el uso de ese preservativo o en el riesgo que podemos tener en prácticas desprotegidas, vamos a decir. Entonces, parece sencillo, ¿no? Y dices, 30 años y todos usamos preservativo, pues se acaban las infecciones de transmisión sexual. La realidad es esa, pero en la práctica la sociedad no juega en esa liga o no todos lo gestionamos de la misma manera. Entonces sí es cierto que queda mucho trabajo por hacer. Al final, tanto el VIH como el resto de infecciones de transmisión sexual son algo tabú que no se habla. Entonces,
nadie tiene VIH, pero tampoco nadie tiene un herpes o una gonorrea, ¿no? Esto es un tema que me cuesta en muchos casos incluso comentarle al médico de cabecera. O sea, a mí me sale algo distinto en mi cuerpo que me da reparo comentar. Si a mí me pica o me sale un sarpullido o cualquier tema en mis genitales, parece que como que sigue siendo tabú, cuando al final es una parte del cuerpo más, igual que si me parto un brazo o se me cae un diente. Pero nos cuesta todavía. Pues mucha labor de autoconcienciación entonces y de concienciación entre todos nosotros, ¿no? Que es sumarnos, ayudaros en esa labor, María. Hombre, a nosotros, por ejemplo, este tipo de reportaje en el que se habla y se normaliza de algo que nosotros entendemos que debería de ser normal, nos parece fantástico por el hecho de lo que hablábamos antes. Apenas se habla de la sexualidad saludable. Entonces estamos todo el rato escuchando hábitos saludables con respecto a un montón de cosas. Coma usted bien, haga una buena nutrición, échese crema del sol, póngase el cinturón. Un montón de cuestiones acerca de todo esto, pero no hay a lo mejor campañas que te digan utilice preservativo, infórmese sobre su salud sexual, hable con su pareja. Ese tipo de campañas que a nosotros nos parece tan interesante o tan necesaria, pues quizás no aparecen tanto. Entonces, todos comemos, todos tenemos dientes y debemos lavarnos los dientes, casi todos nos subimos a un coche y la gran mayoría de la gente también tenemos relaciones sexuales. Entonces, tener información de algo que es natural y necesario para los humanos, pues sería fantástico que todos